Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Qué gozo y qué alegría que podamos estar nuevamente en esta mañana en la casa del Señor con el único propósito de agradarle a Él, ¿verdad? De rendirle toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza con gratitud. Yo les invito a que busquemos el Salmos 80, que los que estamos aquí presentes y los que están en sus hogares puedan también abrir la escritura, ¿verdad? Y deleitarse en el Señor. Amén. Salmos 80, vamos a estar de pie y vamos a leer esta escritura hermosa. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaron entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportilla sus vallados y la vendimia a todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que el Señor traiga bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Esto habla acerca de la nación de Israel, ¿verdad? Esa vid que el Señor trajo de Egipto y que plantó, ¿verdad?, conforme a su voluntad y la hizo crecer en gran manera. Que el Señor siga restaurando a este pueblo de Dios, a esa nación de Israel. Amén. Vamos a estar orando en este momento. Voy a invitar a Pau, ¿nos guías en esta oración? Vamos a inclinar nuestro rostro, le pedimos al Señor nos bendiga, nos acompañe en este tiempo y qué gozo, qué alegría verles, ¿verdad?, nuevamente en esta mañana. Bienvenidos todos. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por cada bendición que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias por la familia, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, en tu presencia, porque podemos escuchar tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores para ti, a ser transformados para ti, Señor. Bendice este culto, bendice a las personas que están por llegar, Señor. Bendice la palabra, Señor, y que este día tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Pues los invitamos a continuar así de pie. Dios les bendiga a todos, qué alegría que podamos gozarnos en medio, ¿verdad?, de este tiempo, ¿verdad?, en este lugar, que podamos gozarnos juntamente con nuestro Dios en la alabanza de su pueblo. Amén. Que el Señor los bendiga y damos lugar a nuestros hermanos. Exaltar a Cristo, quien es digno.
Estamos aquí por su gracia, no porque lo merezcamos. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En eso. Es por su gracia que estamos hoy aquí y venimos dispuestos a alabarle a Él, perdón, a glorificarle, a exaltarle, sí, a gozarnos delante de su presencia. Aleluya.
te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Aleluya, Señor. Esperamos, mi Dios, ese momento en el que vuelvas. Poder gozarnos delante de ti, Señor. Poder gozarnos delante de tu presencia. Poder danzar con regocijo, así como danzaba David, Señor, delante de la presencia del Dios viviente, quien es poderoso. Aleluya. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Todo fue hecho por ti, para ti, Señor, y por eso te alabamos, Dios. Te exaltamos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con
Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltamos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos permites disponer nuestro corazón para adorarte. Y es una delicia, Señor, poder estar en este lugar que ha sido construido quizás por manos humanas, pero un lugar en el que tú decidiste habitar, un lugar que tú decidiste bendecir con tu presencia. Y aquí estamos, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Estamos aquí en tu casa, Señor. Nos deleitamos en ti y te pedimos que te deleites en nosotros. Deleítate en tu iglesia, Señor. Deleítate en tu casa. Ven a reposar tu cabeza sobre nosotros, Señor. Ven a deleitarte, Padre, y déjanos a nosotros gozarnos contigo. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo hoy vivo para estar contigo. Te busco hoy, permanece toda mi vida aquí. Es el deseo, Señor, de nuestro corazón. Permanecer aquí, Señor, permanecer unidos a ti. Permanecer unidos a la vida. Y buscar un momento de tu sonrisa, Señor. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más un tesoro, más que la vida. Dichosos te alaban, los que contemplan tu gloria, tu gloria.
serviría, mi Dios, desear todo el oro del mundo si no te tenemos a ti? ¿De qué nos serviría, Señor, si tú no habitas en nuestro corazón? De nada, mi Dios, de nada, porque nuestra alma se perdería. Nuestra alma se perdería, Señor. Por eso más vale un día estar en tu presencia y en tus atrios que 1000 fuera de ellos y ser arrojado al infierno. Mejor es un día estar adorando tu nombre. Mejor es estar contigo, y dichosos todos los que te alaban, dichosos y bendecidos todos los que están hoy aquí, Señor, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo, Señor, porque mi corazón ha dicho de ti: tu rostro buscaré, tu rostro buscaré. Y tú dices, Señor, busca mi rostro, iglesia, búscame, porque el que busca encuentra. Busca mi rostro, iglesia. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dichoso, dichoso el que sus fuerzas. Dichoso, dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Es nuestro deseo, Señor, contemplarte a ti, Padre, porque tú eres precioso, tú eres hermoso, Señor, y fuera de ti no hay nada, Señor.
de ti no hay nada, Señor. Fuera de ti no hay nada, Señor. Por eso hoy estamos aquí, para contemplarte, para inquirir aquí en este lugar, Señor. Para contemplar en este lugar tu rostro. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Wow. Precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús los salvó porque los ama. Aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Wow. Precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso, precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir Si no estás junto a mí. Jesús los ama y quiere salvarnos. Entrégale tu vida, porque Él es el único Dios
verdadero. Ay, qué me da pena. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres digno. Gracias por tu sacrificio en esa cruz, porque fue por amor. Fue pura gracia derramado, Señor, en esa cruz. Y nos salvaste. Nos salvaste, Señor. Tú salvaste, Señor, a la humanidad. Y todo aquel que confiese con sus labios que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Una última vez. Precioso Jesús, mi Redentor, mi amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. Pueden tomar sus lugares, que el Señor les bendiga. Qué hermoso es poder contemplar su hermosura, ¿verdad? Adorarle, glorificar su nombre, ¿verdad? Estar en su preciosa presencia. Creo que son momentos que quisiéramos que no terminaran, ¿verdad? Así es, porque le amamos, ¿verdad? Y porque es nuestro deseo, nuestro anhelo estar en su presencia, ¿verdad? En su casa, como dice este bello canto. Bueno, pues tenemos hoy el gozo, la bendición de que estemos aquí, ¿verdad? Quisiera dar bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Sí, ¿verdad? ¿Nos da su nombre, por favor? Marta Castañeda. O sea, Martita, la amiga de la hermana Fabiola, ¿verdad? Que nos platica de usted. ¿Qué le decimos, iglesia? Que Dios la bendiga. Bienvenida, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar el espacio, el tiempo al pastor Eliseo en este momento que él trae la palabra del Señor. Tome su tiempo, su espacio, pastor. Bienvenido. Kimberly, ¿verdad? Es que no nos conocemos con… Gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias a Dios por la oportunidad de exponer su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 9. Primera a los Corintios 9. Vamos a leer del 1 al 23. Primera a los Corintios 9, 1 al 23. Les invito a ponerse de pie por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer alternadamente. Primera a los Corintios 9,
1 al 23, dice así la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no he visto al Señor nuestro Dios, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tiña, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A los que están sin ley como yo, como si estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Todos el 23, y si esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden estar en sus asientos. Y así vamos a hacer una oración. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, por la oportunidad de exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra no sufra a causa del que le expone, sino que sea de bendición para tus hijos, porque es tu palabra. En tus manos encomendamos todo por Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, el título de nuestra disertación es El pastor y yo, basado en esta porción de Corintios. A alguien le dijeron alguna vez: usted es mi pastor y todo me faltará. Esto es algo que a mí no me gustaría oír nunca. Aunque somos imperfectos, sería bueno ser bendición, por lo menos para algunos. Imperfectos ciertamente, pero podemos ser bendición para algunos. Aquí nos habla San Pablo y nos habla cómo puede ser un pastor dentro de la iglesia. Que el pastor es una provisión de Dios para la iglesia. Es un regalo de Dios que da a la iglesia el pastor que se tiene. Porque él, a veces se piensa que es alguien que se para al frente, y ciertamente algunos así decían, dice, yo no estudio, yo nomás me subo allí y donde apunta mi dedo en la Biblia, allí predico. Pero lo cual no es cierto esto. No hay la capacidad como el pastor que estudia, que trae un mensaje y que, como aquí nos dice la palabra, su perfil del pastor, primero, que tiene un llamamiento divino. El pastor tiene un llamamiento divino. No es alguien que se vino y dijo por ahí, aunque alguien lo dijo por ahí alguna vez, dijo alguien a uno de los misioneros, oiga, pues yo no tengo trabajo, ¿por qué no me ocupo para trabajar en eso de Jesucristo? O sea que era ignorante del todo. Creía que como Cristo, Dios llama al que está desocupado. No, Dios siempre llamó a los ocupados, a los que tenían trabajo. Pedro, pescador, otros apóstoles también. Ahora del que nos ocupamos, el apóstol Pablo, hombre de armas, centurión romano, pero perseguidor de la iglesia, y por gracia de Dios, llamado a ser apóstol, derribado del caballo y diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en esa forma, pues Pablo fue azotado, lo tumbaron del caballo y lo enfrentó el Señor y dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Cristo, yo soy el Señor el que tú persigues. Por eso decimos que tiene un llamamiento divino el pastor. Los pastores tienen un llamamiento divino. Hay de aquel que se mete en lo que no le llaman, porque para ser pastor se necesita ser llamado por el Señor. Por eso aquí en lo que hemos leído dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, ¿no sois vosotros mi obra? Porque había unas discrepancias entre aquellos, entre los cristianos de aquel tiempo. Discrepancias, pues hay muchas veces en este tiempo, como las había en aquel tiempo. Porque unos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas,
y decían otros, yo soy de Cristo. Y les dice el apóstol San Pablo, ¿está Cristo dividido? ¿Por qué decís así? Que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Apolos. No, todos somos de Cristo, porque Cristo es el que llama y Cristo es el que llama a un pastor. De parte de Dios tiene ese llamamiento. También, hermanos, ha tomado la decisión de servir a Dios. Porque decía alguien mismo, por cuantas las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado pérdida por amor de Cristo. Me llamó y me puso en el rebaño. Ahora el pastor tiene una relación estrecha con Dios. Por eso no decíamos aquel hombre que decía que como estaba desocupado y quería trabajar aunque hacía en eso de Jesucristo. El pastor tiene una relación estrecha con Dios. Tiene frutos visibles, es decir, resultado de su trabajo como pastor. Sus frutos visibles es la iglesia donde sirve. Porque muchos de los que están en las iglesias en alguna forma han sido fraternizados, llamados, evangelizados por algún pastor. Tiene capacidad para encarnarse en la vida de aquellos que sirven. Es lo que nos dice los versículos 19 al 22. Tiene esa capacidad de entrar en la vida de ellos y congraciarse y hacer lo que el Señor decía: llorad con los que lloran y sufrir con los que sufren. El pastor que ama al rebaño no puede ser indiferente a lo que les pasa a los demás. Por eso lleva esa carga, porque ama al rebaño y cualquier cosa que le pasa a alguno está bien enterado. De allí la visitación que hace el pastor y la fraternidad que hace para con ellos en la iglesia, en sus hogares. Y cuando está alguno enfermo, ahí está el pastor. Y cuando alguien tiene problemas, ahí está el pastor. Le digo por experiencia, yo nunca estuve en un hospital. Yo nunca estuve enfermo, y menos en un hospital. Y hace poco, el año pasado, por primera vez caí a un hospital. Estuve algunos 10, 12 días ahí. Salí, gracias a Dios, bien. Pero de momento oigo una voz, la del pastor. Nuestro hermano que en su ministerio tiene el de visitar a los enfermos. Ahí estaba el hermano Víctor. Hermanos, tiene una capacidad para estar cerca del rebaño. No sé si el hermano Víctor les ha hablado de esto alguna vez, pero en un tiempo en Zacatecas había 2 iglesias nada más, presbiteriana y bautista. Aquí en Guadalupe no había ninguna. Y en ese tiempo vino un hermano llamado John Warwick, que algunos de ustedes lo conocen porque estuvo varias veces aquí en este templo.
Y tiempo atrás, años atrás, por alguna circunstancia, estuvimos en un lugar en el cual había una obra de la misma fe y orden que esta iglesia. Allí atrás del banco del Banorte, allí había un templecito que ahora en este tiempo, como nadie lo reclamó, hicieron una casita a un lado y por el otro lado hicieron otra casita, allí detrás del Banorte. Allí era una iglesia como esta, de la misma fe y orden, y por no poderla atender, los hermanos la pasaron a la iglesia bautista. La iglesia bautista por algún tiempo la atendió, pero después también la abandonó. Las paredes se empezaron a hacer antiguas, los techos también se empezaron a caer y luego fue un montón de piedras allí. Una vez pasábamos ahí con el hermano John Warwick y le dije, mire, aquí en estas circunstancias, las que les he dicho. Entonces se paró él, anduvimos allí y dijo, tengo deseos de orar, vamos a orar aquí. Y puso sus manos sobre las piedras. Ya estaba un montón de piedras, como todavía está parte de ahí, atrás del Banorte. Ya derrumbado allí, puso sus manos sobre las piedras y pidió al Señor, Señor, haz que estas piedras vuelvan a su lugar, levanta esta obra, haz lo necesario, Señor, para que traiga otra vez el Evangelio a este lugar. Cuando estuve yo en la iglesia bautista, teníamos un ahorro allí destinado para construir ahí cuando menos un pequeño oratorio, por ser un terreno chico. Ahí teníamos un ahorro siempre y allí se quedó cuando yo salí de la iglesia, ahí quedó el ahorro destinado para eso. Pero con el tiempo, el Señor llamó al pastor de esta iglesia, al hermano Víctor. En su momento lo llamó al ministerio y de ahí vino el de construir este templo y él hizo la obra. Y la contestación, lo que queremos señalar es que fue la contestación a aquella oración que hizo el hermano Warwick, que trajo la construcción de este templo, que es de la misma fe y orden del que estaba ahí y que están todavía las piedras allí. Pero hubo alguien que clamó a Dios y hubo Dios que llamó al hermano Víctor e hizo que levantara esta obra en un tiempo el cual era difícil, porque ahora existen aquí en Guadalupe y allí en Zacatecas cantidad de iglesias evangélicas, tantas que no sabemos, a veces de repente encontramos una nueva. Por eso decimos que el pastor tiene un llamamiento divino. El pastor tiene un llamamiento divino porque es Dios el que lo llama. No son los hombres. Cuando hay una necesidad, Dios pone los medios. En un tiempo, yo hice obra evangélica, misionera, por allá en Miguelao, San Juan Aldama, en Lobatos y en lugares. Levantamos algunos templos en algunos lugares, pero no importa lo que decimos. La cuestión es que fue porque había una necesidad. Llegando allá a Miguelao,
vimos la necesidad, y en Juan Aldama vimos la necesidad de levantar obra en el nombre de Cristo. Claro, el Señor fue el que puso los medios para ponerme en aquel lugar, y al ver la necesidad hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos. El pastor y yo, dice el título de nuestra disertación, pero es el pastor y usted. El pastor y usted. Dios ratifica al pastor. ¿Cómo? Se prueba su trabajo en sus personas transformadas. Con eso es una ratificación cuando el pastor es llamado. Personas transformadas, personas que han venido a Cristo a través del trabajo pastoral, a través de que extendió el Evangelio. Su éxito radica también en la influencia positiva sobre la iglesia. Una iglesia que ama a su pastor, hay una influencia positiva. Ahora, también en esta porción se habla de sus derechos, y él mismo defiende, San Pablo defiende sus derechos, porque decían algunos de Pablo, no, este no es apóstol, no ha sido llamado por Dios, no anduvo con él. Los demás apóstoles sí, dice, porque esos vivieron con él, pero este no. Y como había sido militar, era un centurión romano, lo aborrecían algunos. Otros le tenían miedo. Los mismos judíos también lo criticaban. Y los cristianos, muchos no lo aceptaban. Por eso se defiende él, y él en cierta forma dice, bueno, no soy pastor, no soy llamado por Cristo, cuando él mismo tuvo una visión. Cuando ustedes conocen la porción esa bíblica, donde fue azotado del caballo y se convirtió en tal forma que se dice que trabajó más que los demás apóstoles, porque hizo viajes, muchos viajes por muchos lugares, predicó, fundó iglesias y llevó el evangelio por muchos lugares. Cuando los apóstoles y cuando los judíos fueron esparcidos, también los evangélicos, los cristianos, fueron esparcidos. Y luego, esto fue una bendición, el que fueran perseguidos, porque unos llegaron hasta la India, otros a España, otros a Roma, otros a una infinidad de lugares, gracias a que el ejército romano los perseguía. Donde quiera que iban llegando, iban hablando y iban dejando creyentes en el evangelio. Ahora se le criticaba al apóstol por todas estas cosas, pero él mismo decía a los corintios, el sello de mi apostolado no sois vosotros. Si ustedes son fruto de mi apostolado,
de mi trabajo, quería decir. Ahora, ¿cuál gloria dice la porción que hemos leído? La gloria es para Cristo, porque Él es el que recibe la gloria, porque Él es el único que es digno de la gloria. Yo predico el Evangelio, dice San Pablo, porque me es impuesta necesidad, no porque sea algo que me pagan o me llevan, porque se defiende Pablo y dice en cierta porción, dice, porque para mí y para los que están conmigo, estas manos me faltan, dice. Estas manos me han dado el sostenimiento. Con estas he trabajado, quiere decir. Tanto que en alguna ocasión con Aquila y Priscila, allá en ciertos lugares que ustedes ya han leído en la Biblia, con Aquila y Priscila, dice, coincidieron que eran también trabajadores del mismo oficio. Dice, él hacía carpas para habitar. En aquel tiempo era muy usual. Entonces, coincidieron con él y predicaron el Evangelio. Y se dieron el saludo y Pablo siguió en sus viajes misioneros. Hermanos, ¿por qué condenar sin saber disfrutar la provisión de Dios? El pastor es una provisión de Dios, es un regalo de Dios a las iglesias. Pero como decíamos en aquel tiempo, había críticas, había desunión, pero había muchos que amaban al apóstol por el trabajo que realizó. Ahora muchos se pierden de la bendición de confraternizar con el pastor. Pero la cuestión carnal, a veces la que no nos deja ver, y la cuestión que nos hace que seamos diferentes o indiferentes. Mejor es que solo observar, es participar en el plan financiero de Dios. En el versículo 11, Pablo enseña un principio de equilibrio en la obra de Dios. Hay quienes se ocupan solamente de los asuntos espirituales, pero es sostenido por aquellos que se ocupan en las cosas materiales. Dice el apóstol, unos llevan el Evangelio, pero muchos otros son los que lo sostienen. Mejor es venerar a Dios que adorar a un hombre. Dice, no se debe idolatrar a un pastor. No se debe, porque el único digno de alabanza y amor es Dios. Dice el apóstol, reconoce que no hay mérito para gloriarse. Si alguno lo puso y dice, ay de mí si no lo hago. Ay de mí, dice, si no predico el Evangelio. Ay de mí. Debemos, hermanos, amar a nuestros pastores, respetándolos, aprendamos de ellos, imitemos su fe, sigamos su dirección, apoyemos su visión, ayudémosles a experimentar lo dicho por el Señor. Ayudemos a formar el ministerio.
mejor que solo simpatizar es participar de la obra de Dios, participar del Evangelio. Allá en Honduras llamaban a los hermanos, a los cristianos, les llaman todavía evangelios. Y está bien en cierta forma, evangelios, porque dice la palabra que nosotros debemos ser evangelios vivientes y que somos partícipes, hacedores del evangelio. En otro lugar, allá en Chiapas, los hermanos no tenían templo y se reunían bajo un árbol allá en la parte sur de nuestro país. Se dan árboles muy frondosos, enormes, y había uno muy grande, y como no tenían templo, ahí se reunían los hermanos, abajo de aquel árbol. El árbol era una parota, y entonces los vecinos y demás les decían a ellos los paroteños, porque se reunían bajo aquella parota, así se llama el árbol, una parota. Y por lo tanto, los que ahí se reunían, decían los hermanos o los vecinos, son paroteños. Y así los conocían, no por evangélicos o cristianos, sino ahí todos, los paroteños. Pero sea en una forma o en otra, no era lo principal, es que no se nos reconozca por malas personas, sino porque algo especial tenemos. En una época, hermanos, había órganos musicales allá en la antigüedad que solo funcionaban con una manivela. Y una ocasión se dice que alguien dio un concierto y salió y le aplaudieron, pero le aplaudieron tanto que después le pidieron que lo volviera a tocar. Pero como había siempre alguien que le daba vuelta a la manivela y él estaba cansado ya no quería, le pidió él que se esforzara y le volviera a dar vuelta a la manivela para que él pudiera tocar otra vez aquel concierto. Lo hicieron, pero ya en esa ocasión llamó a aquella persona y lo hizo partícipe del aplauso. ¿Por qué dice? Porque era cuestión de dos. Si no le daba vuelta a la manivela el otro, no había música, no había conciertos. Allí en el Templo Bautista hay un órgano que se le da, que trabaja con pedales. Solamente un joven tocaba ese órgano. Después compramos otro, el que está ahí a un lado, y el otro órgano lo arrumbaron por allá. Cuando es una joya, sea como sea, es de pedales, pero pues es una joya que solamente lo toca quien tiene esa capacidad para tocar y darle a los pedales. Hermanos, un desafío a cooperar. No es ningún piropo más significativo que esto. Una vez me dijo alguien, ¿cómo nos facilita usted la vida, hermana? Esta hermana dijo, ¿cómo nos facilita usted la vida, hermano? Y a veces piensa uno,
¿Qué tanto puedo hacer yo? Que algunos reconozcan. Entre esa multitud tal vez que no reconocen, hay algunos que reconocen y dicen, ay, ¿cómo nos facilita usted la vida? ¿Cómo nos ayuda usted a vivir esta vida? Quiere decir que disfrutan de la bendición que es el pastor. El pastor es la provisión de Dios para la iglesia. En una iglesia también decía, en esta iglesia hay un gran potencial, pero también hay muchos pecadores. No batalle, el peor de todos soy yo, pero me ha dicho Dios una cosa, que me haga amigo de usted. Y dijo, porque de los pecadores yo soy el primero. Cuando un hermano reconoce su incapacidad y dice, soy pecador, pero quiero ser su amigo, pues es una gran bendición que alguien lo reconozca. Un hombre muy rico se convirtió y empezó a pensar, yo quiero ser algo más. Yo quiero ser algo más que un asistente. No estaba conforme con lo que hacía, pero supo de él en una plática con el pastor de la necesidad que había en China de cristianos que llevaran el evangelio. Y él dijo que él estaba dispuesto a pagar los gastos de un misionero que fuera a China. Y después así se hizo, se consiguió lo necesario y él pagaba los gastos de un misionero en China. Y una de sus peticiones decía, Señor, ayúdame a descansar y dale fuerzas a mi misionero para que predique el evangelio. Por las mañanas oraba y en la noche. Y decía, Señor, ayuda a mi misionero a dormir y descansar y dame fuerzas para trabajar y ganar dinero para seguir sosteniendo a mi misionero ahí en China. Parece esto como si fuera una cosa irreal, pero hay muchos misioneros que van a muchos lugares a llevar el evangelio y a países muy difíciles como China. Este mismo hermano que ustedes conocen, que ustedes oyeron muchas veces, John Warwick, estuvo muchas veces en China, pero el mérito de él era, entre otros, él pagaba sus gastos. Él anduvo por todo el mundo, puedo decir, anduvo por todo el mundo predicando el evangelio y siempre él costeaba sus gastos. Así hay hermanos y así hay cristianos. Ahora, hermanos, no importan nuestras circunstancias, nuestras limitaciones, nuestras capacidades para la obra de Dios. Hay lugar para cada uno de nosotros. En la iglesia nunca se va a poder poner un letrero que diga no hay vacantes. Aquí siempre hay lugar para todos. Dice aquel himno, y si alguno quiere trabajar, hay también lugar para ustedes en la viña del Señor. Aquí en la iglesia hay siempre lugar. Aquí sí hay trabajo para todos. Está el coro, necesita más voces. Y si usted se acerca al pastor y le dice, ¿qué puedo hacer?
cuando menos le va a decir, agarre su Biblia y vaya a hablarle a alguien del Evangelio. Y ya lo ocupó. Y también puede decirle, tenga estos folletos, vaya y repártelos y háblele a esa persona del Evangelio. O aquí hay tantos testamentos, Nuevos Testamentos, vaya y reparta alguno y háblele del Evangelio. Y eso es un trabajo que no se acaba, porque hay mucha gente que no conoce el Evangelio. Hay muchísima que sí. Hay muchas iglesias aquí en Guadalupe, pero no se ha alcanzado a todo Zacatecas. Me daba cierta tristeza ahora en esta semana que fui a Colotlán y me dijeron de la obra en cierto lugar llamado Morelos. Morelos pertenece a Villanueva, aquí es otro Morelos, no es el de aquí cerquitas, es otro Morelos que está allá cerca de Colotlán. Ahí algunas veces estuve yo y me contaron que solamente hay una hermana que se reúne allí con alguno que otro que va, que el templo ya está medio cayéndose, los techos ya con hoyos, y me daba tristeza y me daban aún ganas de volver a ir, pero hay tiempo para todas las cosas. A uno en cierta edad ya no está para esas cosas. No puede uno vivir en un rancho alejado de todo. En un tiempo lo hicimos, pero llega un momento en que hay lugar para otros. Hay lugar para otros, así como hubo lugar para levantar aquellas piedras allá detrás del Banco Banorte, así como hubo tiempo para que llamara a Dios. Dios está llamando a muchos a predicar y a llevar el Evangelio a tanta necesidad que hay. En su momento lo hicieron algunos de nuestros hermanos, fundaron esta obra y gracias a Dios que los llamó y que los sostiene. No importa nuestras circunstancias, no importa nuestras limitaciones, no importa nuestras capacidades para la obra de Dios. Hay lugar para cada uno de nosotros, seamos pastores o no. Aprovechemos a nuestros pastores, integrémonos a la obra de Dios, seamos parte, tomemos nuestra parte, hermanos, que nos corresponde, y cuando menos agarre su Biblia y háblele a alguno que va pasando o a alguno que está parado, y ya está usted integrado en la obra. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que quieran hacer esto. Tenemos se me olvidó un poquito, tenemos parte de este mensaje escrito. Vamos a pedir que la hermana lo reparta, uno por familia. Hay veces que las palabras se van y no siempre todas las personas lo retienen, y menos cuando no hacen apuntes. Solamente recuerdo una vez allá, precisamente cuando me despedí de la iglesia de Colotlán. En aquella iglesia, el día que me despedí, se levantaron 4 o 5, y algunos dijeron 4 o 5 mensajes que alguna vez prediqué yo allí. Dijeron el título, dijeron el texto y demás. Pero se paró uno allí, pero sin ningún apunte de memoria. Dijo, usted predicó como 15 o 20 mensajes, entre otros, estos buenos que dijo. Título,
texto y demás. Y eso da una satisfacción. Dije, ¿cómo es posible que esta hermana se haya grabado 15 o 20 mensajes sin tenerlo en el apunte, título y texto? Dios bendiga, hermanos, a ustedes, y así como llamó a Pablo, también es llamados ustedes a trabajar, y no esperen que los azotes como a Pablo. Voluntariamente intégrense a la obra, apoyen al pastor y sean bendición juntamente con él. Dios les bendiga.